mí especialmente es efectivamente especial presentar a Mariana y a Claudio, básicamente porque ellos partieron con nosotros como ayudantes desde las preguntas y desde el interés por colaborar en los proyectos que teníamos con Teresa en el DEP o en el Departamento de Estudios Pedagógicos y en el Centro de Saberes Docentes. Ellos hacen el camino exactamente igual que nosotros, ir a la escuela, conversar con los profesores, salir con más preguntas, y por eso me parece que hoy día es muy especial para mí presentar a ambos. Yo puedo contarles que Mariana es profesora de castellano de la Chile, se ha desempeñado como profesora en educación media y, como les contaba, tutora y relatora en diversos proyectos de transformación cultural de la cultura evaluativa en diversos contextos escolares. Actualmente ella trabaja como profesora de enseñanza media en un liceo municipal de la región metropolitana. Y Claudio es profesor de matemáticas, también de la Universidad de Chile. O sea, él se ha desempeñado como profesor de educación media, como tutor, como relator en distintos proyectos de transformación también de la cultura evaluativa, como ayudante de cátedras de nuestros cursos en la universidad. Y actualmente él trabaja diseñando e implementando un modelo de acompañamiento académico e inclusión educativa en el Alberto Hurtado, en el programa de PASE, que también para mi gusto es una iniciativa de justicia social. Desde ahí también él trabaja basándose en los principios de evaluación para el aprendizaje. Así es que, sin más que contarles, ellos hablarán por sí mismos. Dejo con ustedes a Mariana y a Claudio. Hola a todas y todos, ¿me escuchan? ¿Me escucho? ¿Sí? Bien. Bueno, lo primero, presentarme, ya lo hizo Cote, ¿cierto? Mi nombre es Claudio y estoy súper contento de participar con ustedes. He participado junto al equipo en varios otros proyectos, he tenido esa oportunidad, pero en específico con el trabajo de la red no he estado tan cercano, pero me pone muy contento poder aportar algún granito de arena al trabajo que están haciendo las escuelas en esto, que también es transformación de la política educativa, ¿cierto? De la cultura educativa en las escuelas. Así que, nada, el día de hoy vamos a presentar en específico los criterios de evaluación, ¿cierto? Pero vamos a contar a propósito de esto algunos conceptos esenciales. Sé que muchas escuelas ya están trabajando con esto, entonces no van a ser conceptos nuevos probablemente, eh, y los vamos a relacionar con el contexto actual de pandemia y priorización curricular. Y nada, no sé si Mariana, antes de comenzar, quiere comentar alguna cosa. Hola, me presento, ya lo hicieron, ¿me escuchan bien? Sí, Mariana, súper. Ya, qué bueno. Bueno, yo he tenido la oportunidad del año pasado participar del proyecto de Red Sin Nota con el Colegio de Curicó, pero al igual que Claudio, espero aportar mi granito de arena en este proyecto que es maravilloso. Y nuestro foco van a ser los criterios, pero ahora con esta nueva mirada que nos entrega la priorización curricular. Empecemos nomás, Clau. Voy a compartir pantalla. Ya. Bien, ¿se ve bien? ¿Lo ven? ¿Mariana se ve? Sí, se ve bien. Súper, ya. Se ve súper Bueno, bien. como les contábamos, vamos a hablar en el día de hoy en específico de uno de los elementos de la evaluación para el aprendizaje y cómo esto se relaciona con la priorización curricular. Vamos a intentar ser sintético porque es un tema que es bastante rico en ideas, en temas, en aspectos, pero vamos a tratar de ser bien sintéticos para abordar los elementos que son esenciales, de manera que dejemos tiempo suficiente para lo más importante, que serán las experiencias que van a compartir ustedes respecto del mismo trabajo que están haciendo con criterios, y por si salen dudas que podamos responder entre todos, con el equipo, entre las mismas escuelas, etc. Así que intentaremos
avanzar de manera rápida. Los profesores en general, ahora voy a hablar por mí, somos buenos para hablar, así que voy a tratar de ser sintético. Bien, lo primero, retomando, sé que la mayoría de las escuelas han visto en específico lo que es la evaluación para el aprendizaje, desde ahora EPA, pero vamos a mencionar que es un enfoque de evaluación formativa que está centrada en la evaluación como proceso, ¿ya? Distinto de la lógica actual que tiene que ver con hitos, vamos a mencionar esto más adelante, que está creado por profesores, que viene a reordenar nuestras prácticas, o sea, aquellas cosas que habitualmente ya hacemos en la escuela, pero de una manera que favorezca el aprendizaje. Por eso es evaluación para el aprendizaje. Estos elementos, como podemos ver en este esquema que estamos mirando en la pantalla, en la evaluación para el aprendizaje se ve como un ciclo que tiene estos 4 elementos principalmente: criterios, escenarios, retroalimentación y el análisis de la evidencia. Y algo importante es que, pese a que se presenta como, o lo presentamos habitualmente como un enfoque de evaluación, tiene grandes implicaciones en lo que es el currículum y en lo que es la didáctica, ¿ya? Bien. ¿Está apagado tu micrófono, Ya, ahí sí. Mariana? Uh-huh. Ahí sí, que me lo habían apagado. Sí, que me lo habían apagado. Desde una mirada más tradicional, por lo general los profesores tendemos a planificar la clase desde lo que es el objetivo de aprendizaje, para luego confeccionar el escenario, que son todas esas actividades que nos van a permitir poder observar el aprendizaje, y desde ahí confeccionar el criterio de evaluación. Esa es como desde la mirada más tradicional. Desde una mirada EPA, hay un cambio entre el paso criterio-escenario, porque la clase se sigue planificando a partir del objetivo, con la diferencia que los criterios nos colocamos de acuerdo previamente para que desde ahí construyamos el escenario de evaluación. Por ende, los escenarios, las actividades, las tareas que nosotros planifiquemos para observar el aprendizaje de nuestros estudiantes, va a tener una columna vertebral, que en este caso son los criterios de evaluación. Y acá es el enfoque que prima en evaluación para el aprendizaje. Desde esa mirada, desde evaluación para el aprendizaje, en la siguiente diapositiva, Claudio, la lógica de la evaluación ya no va a ser considerada como un hito dentro de la planificación. Por lo general, nosotros cuando hablamos de evaluación, se tiene la creencia que es una prueba, es un día en específico, es un momento especial dentro de la clase. Y al generar ese momento, ese hito, ese momento especial dentro de la clase, provoca que el estudiante se siente angustiado o se siente muchas veces entusiasmado, dependiendo del estudiante, frente a lo que significa la evaluación. Y desde el lugar del profesor, nosotros como hoy día me toca evaluar, hoy día me toca confeccionar la prueba, hoy día tengo que, por ejemplo, en mi caso que soy profesora de lenguaje, hoy día me toca hacer la prueba del libro. Entonces, EPA, en vez de decirnos que la evaluación es un hecho puntual dentro de la planificación, nos viene a contar que la evaluación es parte de la planificación. Por ende, ya no es un momento único dentro de la planificación, sino que ahora todo lo que nosotros planifiquemos y no planifiquemos también nos va a permitir poder observar ese aprendizaje. Por ende, ahora la planificación ya no es vista como objetivos, paso un objetivo, paso otro objetivo, como momentos parcelados, separados, sino que ahora empiezo a ver el aprendizaje desde la centralidad y desde lo importante que es que nuestros estudiantes aprendan aprendizajes centrales. Desde ahí, tomándome desde ahí, tenemos que empezar a observar lo que es el concepto y los principios de lo que es un buen criterio, que es lo que vamos a ver hoy día. Y en este sentido, los criterios son un conjunto de dimensiones de aprendizaje donde el punto de vista central tiene que ver con los aprendizajes centrales, con las competencias y habilidades que nuestros estudiantes debiesen tener o cuáles van a ser nuestras metas de aprendizaje. ¿Por qué es importante tener claridad frente a las metas de aprendizaje? Porque el estudiante, cuando sabe hacia dónde queremos llegar con él o con ella, también va a haber un interés de por medio y va a tener claridad sobre cómo debo y qué voy a hacer con ese aprendizaje.
También permite evaluar el trabajo por alumno, pero también el trabajo grupal de estos estudiantes, y deben ser definidos y elaborados para generar una actividad o escenarios donde este criterio sea la columna vertebral. ¿Algo que quiere acotar, Claudio, respecto a los criterios? Sí, bien. Mencionar que los criterios identifican y agrupan las dimensiones centrales del aprendizaje que deben ser promovidos en las distintas tareas de aprendizaje, dentro de la clase misma, en los proyectos, investigaciones y otras, ¿ya? O sea que un concepto que es relevante es el de dimensiones centrales del aprendizaje, o sea que cada uno desde la disciplina en la que trabaja debe pensar y relacionado al contexto además en el que se desenvuelve, pensar cuáles son aquellos aprendizajes que nuestros estudiantes deben desarrollar sí o sí para la vida, ¿cierto? Más allá del contenido en específico a través del cual se transita para desarrollar aquellos aprendizajes. Los criterios, como decíamos antes, son un acuerdo, son compartidos, son conocidos por los actores de la enseñanza y el aprendizaje, ¿cierto? Y tienen distintas maneras de comunicarse, pero hay una estructura en particular, una forma en particular de comunicarlos, que es bastante útil porque los operacionaliza, y esta es la rúbrica. Entonces los criterios solemos comunicarlos a través de rúbricas que tienen principalmente dos elementos. Un elemento de esto es la realización, que podemos entenderlo también como la definición del criterio que vamos a entender por una determinada dimensión de aprendizaje, que siempre tiene tres elementos, que son el qué, el cómo y el para qué. Estos elementos dicen relación con la noción de competencia, con que el aprendizaje debe llevar un elemento que es el saber qué, el contenido, otro saber hacer, que tiene que ver con las habilidades, y el saber ser, vale decir, las actitudes y otros, ¿cierto?, que me permiten ser una persona en un contexto y desenvolverme de manera favorable a través de estos aprendizajes. Luego de la realización también tiene un segundo elemento que es lo que hace la rúbrica particularmente útil, que es que la rúbrica operacionaliza el criterio de manera que nos permite utilizarlo para la evaluación durante el proceso. ¿De qué manera? Los grados de calidad o éxito, ¿cierto?, o también conocidos como niveles de logro, niveles de desempeño, manifiestan de manera no ambigua, de manera muy precisa, cómo es el desempeño de cada individuo que se sitúa en cada uno de estos niveles, ¿cierto? No sé, por ejemplo, en las distintas habilidades hay que mirarlas como progresión, y estos desempeños que uno describe en cada uno de los niveles de logro hacen referencia a cómo progresan estos aprendizajes centrales, cómo progresa el manejo del contenido, pero cómo progresa también el desarrollo de las habilidades. Para poner un ejemplo muy concreto y muy sencillo, por ejemplo, en la habilidad de resolver problemas, los estudiantes que están en niveles más descendidos, digamos, o de menor desarrollo de esta habilidad, probablemente identifican elementos, entre otros, ¿cierto? Establecen alguna estrategia, tal vez medio mecánicamente, pero estudiantes que han avanzado en ese desarrollo, avanzado en el desarrollo de esa habilidad, van a poder comprobar su estrategia, van a poder validar sus procedimientos, proponer mejoras, etc. Se entiende la idea de ir progresando en la complejidad de las habilidades. ¿Por qué la rúbrica operacionaliza el criterio en particular? Porque permite tanto a nosotros como a los estudiantes monitorear el aprendizaje. Un elemento esencial de la evaluación para el aprendizaje es que viene también a contribuir en un sentido de democratizar la evaluación. El peso de la evaluación ya no está solo en la mano del docente, sino que se comparte con los estudiantes también, de manera que se fomenta la autoevaluación, coevaluación, etc. Y la rúbrica permite que los mismos estudiantes puedan irse monitoreando entre ellos, ¿cierto? Y a uno irlos mirando también. Por eso es que aquí en el esquema dice que es fundamental que haya grados de calidad y que los estudiantes los conozcan, porque les genera a ellos una sensación de avance dinámico en el tiempo. O sea que un estudiante puede siempre consultar la rúbrica, que es conocida de antemano, digamos desde el momento cero, antes de las situaciones de enseñanza, de manera que él puede siempre mirar en la rúbrica en qué nivel de desempeño se sitúa a partir de su misma observación, de su desempeño, y también puede mirar cuáles son los elementos que tendría que abordar en contenidos, habilidades y actitudes para poder progresar a los niveles superiores. Bueno, desde esa mirada, como decía
Claudio, algo más que quiera acotar. Los énfasis actuales que tiene que ver con los criterios es que, como decíamos, se observan finalidades, no objetivos específicos, porque acá lo principal de los criterios tiene que ver con las competencias, las actitudes y las habilidades que nuestros estudiantes aprenden. Los criterios corresponden a dimensiones centrales de estas finalidades, por ende, uno cuando va a confeccionar en conjunto con nuestros colegas y conjunto con nuestros estudiantes los criterios, uno tiene que también reflexionar en cuanto a lo que es el currículo, que en la actualidad tenemos el currículum priorizado para ir rescatando lo que son los aprendizajes centrales y cuál es la competencia que ahí el ministerio nos está diciendo. Además, los criterios son estables, ya que se van a través de los niveles de logros, progresan a través del tiempo, se complejizan, y además los criterios son explícitos, es decir, que tanto el estudiante como el cuerpo de profesorado y asistente de la educación conocen estos criterios y están claros para toda la comunidad estudiantil. Por ejemplo, acá vamos a observar un ejemplo de lenguaje de unas profesoras que confeccionaron este criterio para el curso de quinto básico. En quinta normal era la escuela. Este criterio fue confeccionado el año pasado, por ende el criterio no pudo ser confeccionado con la priorización curricular, ya que es muy reciente. De hecho, con Claudio tratamos de generar el trabajo de ir viendo cuáles son los criterios para los objetivos priorizados, pero como los objetivos priorizados son muy recientes, tuvimos que acomodar este ejemplo. Y lo que sí nos pudimos observar, que al ser los criterios competencias centrales, aprendizajes centrales, permite hacer la vinculación con el currículo. Ya no se ve los criterios como una cosa aparte del currículo. Por ejemplo, el objetivo OA28 de quinto básico del currículum priorizado, podemos observar que es expresarse de manera clara y efectiva en exposiciones orales para comunicar temas de su interés. Ese es el objetivo. Y acá más abajo nos presentan el cómo se va a exponer esta oralidad, presentando ideas claras, coherentes, donde hay una introducción, un desarrollo y un cierre, un vocabulario variado, preciso, un registro formal, adecuado a la situación, el tema del contexto para la oralidad, la conjugación de verbos, una pronunciación correcta, buena dicción, volumen, entonación, pausas, etc. Todo lo que tiene que ver con la oralidad. Y si uno hace el contraste con el criterio que hicieron las profesoras de esta escuela municipal, nos podemos observar que no son cosas aparte. De hecho, bueno, este criterio se llama creación de diversos textos, entendiendo que cuando se habla de textualidades, no solamente se habla de lo escrito, sino que también se habla de la oralidad, lo simbólico, en el caso de aquellos estudiantes que expresan de diferentes formas sus ideas, y, por ejemplo, y responden a las tres preguntas, el qué, el cómo y el para qué. En el caso del qué, la creación de diversos textos corresponde a crear diversos textos escritos, orales y multimodales para ser publicados. El cómo, demostrando originalidad, estableciendo conexiones lógicas, aplicando reglas ortográficas y siendo capaz de producir distintos textos, ajustando su estructura y propósito. ¿Para qué? Con el fin de expresar y comunicar ideas y sentimientos. Si uno puede observar este criterio, uno también lo podría contrastar con otros objetivos que aparecen en esta priorización, que por ejemplo tengan relación con la escritura. Esa es como lo entretenido de los criterios, que como apelan a competencia y apelan a aprendizajes centrales, uno no se hace difícil el trabajo de hacer calzar este criterio con los diferentes objetivos que nos entrega el currículo, que en este caso es el currículum priorizado. Claudio. Bien. ¿Cómo sería un buen criterio? Tenemos entonces en esta diapositiva una serie de elementos que nos permiten mirar nuestros criterios o pensar nuestros criterios de manera que tengamos como una orientación. Podríamos hablar de criterios para generar criterios. Bueno, un buen criterio entonces es significativo en el sentido de que identifica las componentes principales o dominios, ¿cierto?, del área, los aprendizajes centrales.
Esto es muy relacionado a las disciplinas. También tiene una componente importante de cobertura, o sea que aborda todos los aspectos principales que nosotros tenemos que abordar del currículum, ¿cierto? Los distintos aprendizajes que son importantes desde lo curricular. La exigencia es muy importante. Hablamos delante de generar una rúbrica en la que haya niveles de logro, ¿cierto? Pero estos niveles de logro siempre, al igual que todo el criterio, son contextualizados, de manera que el nivel más bajo permita situar a los estudiantes y que no queden todos en niveles superiores, digamos, ¿cierto? O sea, el nivel más bajo está ajustado al nivel más bajo que puedo observar en mi grupo curso. Asimismo pasa con el nivel más alto, que establece una exigencia que es desafiante para los estudiantes, pero alcanzable, de manera que los motive a progresar en su aprendizaje y que no la vean demasiado lejana, como que no lo van a lograr. Establece una progresión a través de los distintos niveles de logro, como comentábamos previamente, en el sentido de cómo progresa la complejidad de un desempeño que involucra el contenido, las habilidades y las actitudes, y además son intersubjetivos, son compartidos por la comunidad, son conocidos desde el momento inicial de las situaciones de enseñanza y aprendizaje, y son compartidos por la comunidad, además son construidos, ojalá, entre equipos, como las grandes finalidades de una misma área son las mismas para los distintos cursos, digamos, entonces es una oportunidad la construcción de criterios también para reunirse con los colegas de la disciplina y también de otras disciplinas, a conversar y a establecer cuáles son esos aprendizajes que se deben desarrollar. Por otro lado está la formulación de estos criterios, que primero que todo los criterios tienen que ser pocos y tienen que ser sintéticos, ya que la idea de los criterios es que tengan una única lectura y que sea digeribles para el estudiante. Son descriptivos y precisos, a modo que favorecen esta lectura única, y además la progresión representan a equivalentes. Como decía Claudio anteriormente, el tema de los niveles de logro no se trata de que yo saco o coloco cosas dentro de estos criterios y dentro de estos niveles de logro, sino que yo voy complejizando y voy intensificando estas dimensiones, en el sentido de que, por ejemplo, quizá un estudiante en primero básico identifique ideas principales, pero, por ejemplo, ya un estudiante en quinto, sexto básico comprende y analiza también esos textos, ¿ya? Porque va complejizando ese aprendizaje. La relación que se tiene con el currículum priorizado, creo que fue así como un mes atrás, si no me equivoco, el ministerio hizo una serie de conferencias explicando a grandes rasgos lo que se trataba y cuál iba a ser la lectura que se debía tener de este currículum priorizado. Y una de las cosas que se nos dijo desde el ministerio es que este currículum primero se centra en los ejes y en la progresión de estos objetivos, donde los criterios se organizan por niveles, y además que los niveles tienen una ruta flexible y que es decisión finalmente del docente el cómo organiza también el poder dar cuenta de estos objetivos. Estos objetivos tienen dos niveles, donde el primero de ellos tiene que ver con lo imprescindible y luego están lo integrador y lo significativo. Nivel 1, nivel 2. Donde lo imprescindible son todos aquellos objetivos que son considerados esenciales para la progresión de los ejes, son esenciales para la asignatura y que permita a la escuela finalmente tomar decisiones de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades que tiene cada escuela y cada liceo. Por otro lado, el nivel 2, que vienen a entrar los que son los integradores y los significativos, son todos aquellos objetivos que apoyan la progresión de los ejes y promueven el significado de las asignaturas relacionadas con los entornos de los estudiantes. Acá lo entretenido de tanto los imprescindibles como los integradores es que son objetivos que en su conjunto los vamos a ver como que son habilidades para el siglo XXI, son habilidades que sí o sí nuestro estudiante debiese tener o debiésemos entregar los espacios para promoverlos. Desde esa mirada, la priorización versus la nuclearización, podemos observar que desde la priorización solamente el foco recae en la cobertura curricular, donde el eje está en los contenidos y en los objetivos. Tengo que pasar una serie de contenidos, una serie de objetivos para cumplir todos estos objetivos.
Acá EPA lo que nos propone es que empecemos a ver los objetivos como un todo, nuclearizar estos objetivos para que cuando uno logre ver estos objetivos, uno logre también poder detectar cuáles van a ser con las competencias y cuáles son las habilidades que nuestro estudiante en nuestro contexto necesita para su vida diaria. Por ende, en esta nuclearización, el foco está en los aprendizajes centrales, en la progresión del estudiante y en las competencias que éste debiese tener. Por eso, en esta relación currículum y mirada EPA, podemos observar que los objetivos desde esta progresión de estas habilidades tienen relación con los niveles de logro, y que si uno mira todo este objetivo, uno se va a encontrar lo que son las habilidades, lo que son las competencias, y eso es el equivalente a lo que son los criterios de evaluación. Bien. Importancia de los contextos y la significatividad en la construcción de criterios. Hay dos elementos acá que probablemente nos resuenan bastante, pero que dan para pensar un tanto, porque cuando hablamos de contexto es importante considerar que cuando uno dice que una situación de aprendizaje tiene que ser contextual y significativa, hay que ponerse en la realidad de los estudiantes, ¿cierto? De la escuela, del grupo curso, etcétera, para reflexionar un poco acerca de qué le pasa a los estudiantes en su realidad, ¿cierto? Cómo aprenden, para considerar estos elementos en el diseño, tanto de los criterios, la graduación de los niveles de logro, y también en qué actividades finalmente voy a plantear para desarrollar estos aprendizajes. Actividades que se engloban en otro concepto de la evaluación para el aprendizaje, que son los escenarios de evaluación, que ya se abordarán en una siguiente oportunidad. Y el otro elemento tiene que ver con que las situaciones de enseñanza y aprendizaje tienen que ser significativas, pero para esto también hay que ponerse en la posición de los estudiantes y observar en el contexto de ellos qué cosa sería significativa mirar, por ejemplo. ¿Qué cosa sería significativo aprender? ¿Qué preguntas sería significativo responder para los estudiantes? No solamente para uno como docente, porque claro, uno a veces, o al menos por ejemplo me pasa, que yo estoy convencido de que determinadas cosas son súper importantes desde el aprendizaje matemático, pero tengo que relacionarlo necesariamente con mi contexto para que sea significativo. Si no, va a suceder un aprendizaje que no va a ser lo profundo, complejo y transferible como deseamos que efectivamente sea, y para ello es que estamos reorganizando justamente nuestras actividades docentes. Bien, algunas consideraciones importantes sobre evaluación auténtica. Otro concepto que resuena bastante en la evaluación para el aprendizaje. Los desempeños complejos, y complejo en el sentido de que involucra distintos aspectos que son el contenido, las habilidades, las actitudes, involucra distintos elementos. Por lo tanto, cuando uno va a construir criterios para el aprendizaje disciplinar, tiene que tener en cuenta estos distintos elementos que son centrales a la disciplina. Voy a poner algunos ejemplos que no necesariamente aplican para todos los contextos o todos los profesores, o puede haber distintas decisiones, pero por ejemplo yo como profesor de matemáticas, cuando establezco aprendizajes centrales, independiente de cuál es el contenido que se va a aprender, miro la capacidad de resolver problemas, pero también miro en los desempeños de los estudiantes la capacidad de comunicarse a través de la matemática, y también miro la capacidad de modelar, o sea, de establecer una estrategia, un conjunto de pasos para poder llegar a solucionar un problema, utilizar modelos de otros, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que un desempeño tan complejo como el de estudiar y aplicar la matemática en la vida cotidiana involucra distintos aspectos, que son estos que les había mencionado. Por lo tanto, mi criterio tiene que ser variado. Tiene que tener estos distintos elementos de manera que la retroalimentación que yo les pueda generar para favorecer su aprendizaje, o sea, esta mediación o andamiaje que vamos a entregar a los estudiantes para favorecer su progreso, pueda tener elementos aportadores desde distintas perspectivas. Los criterios también corresponden a las características más sobresalientes que distinguen la comprensión y el desempeño transferible, no solo aquello que es fácil de ver o puntual. A veces, lo había mencionado Mariana adelante también, tendemos a establecer niveles de desempeño desde la lógica tradicional, esta que queremos dejar atrás, en base a la cuantificación, por ejemplo. Decimos que alguien es mejor cuando resuelve una guía completa que alguien que resuelve
la mitad de la guía, o sea, a veces decimos por número de ejercicios que resuelve, un estudiante ha logrado un mejor aprendizaje. Hay evidencia vasta de que esto no es necesariamente de esta manera. Entonces hay que tratar de observar aquellos elementos que van a permitir que se desarrollen las formas de pensamiento relacionadas a la asignatura, como estas habilidades de razonamiento matemático que les comentaba, o como las capacidades de producir, de comprender textos en el área del lenguaje. Y lo otro, a los estudiantes se les puede dar opciones sobre los productos a elaborar en relación con una determinada tarea evaluativa. Los criterios de evaluación y las rúbricas deben mantenerse. Este elemento es muy central. Cuando nos paramos desde nuestras disciplinas, supongo que todos lo hacemos en algún momento del proceso educativo, ¿cierto? Pensamos, ¿qué es lo importante de que mis estudiantes tienen que aprender? Una vez que nosotros establecemos esas cosas importantes, los qué, cómo y para qué del aprendizaje disciplinar, podemos darnos cuenta, cuando yo ya he establecido esto en un criterio de evaluación, podemos darnos cuenta que para un mismo aprendizaje tengo variados caminos para lograr y favorecer ese aprendizaje. Hay metodologías, ¿cierto? Hay harto de la didáctica que compromete estos aspectos, pero es importante considerar que para un mismo desempeño se puede observar y desarrollar a través de distintas actividades. Por lo tanto, un elemento importante a considerar es que para un mismo aprendizaje, en un mismo contexto, con un mismo grupo, no tiene que haber necesariamente una tarea única. Podría dar un ejemplo que tenga que ver con la comunicación, que esto lo he visto en varias ocasiones y contextos. Nosotros podríamos querer que los estudiantes, por ejemplo, analicen texto, lo relacionen y reflexionen, ¿cierto?, con su cotidianidad y además argumenten cómo ellos, qué opinan o cómo ellos modificarían su realidad en relación con esto que están conociendo. Bueno, para realizar para favorecer y profundizar este aprendizaje, uno puede desarrollar distintos tipos de tareas, como, por ejemplo, generar un noticiario en el cual van a tener que hacer todo un tránsito y aplicar todas estas habilidades para poder llegar alguna vez a comunicar aquello que es fruto de su análisis y su argumentación. Pero también podría ser mediante un texto, también podría ser mediante una representación corporal, sonora, a través de la música. Hay muchas maneras. Entonces hay que tratar de considerar el aspecto de diversificar los medios a través de los cuales favorecemos el aprendizaje y a través de los cuales recogemos evidencia de la progresión de estos aprendizajes. Bien, les tengo un ejemplo de matemáticas, que también lo construyeron unas profesoras de alguna comuna del sur, que no voy a revelar en este momento. Pero bueno, estas profesoras tomaron dos objetivos de aprendizaje y definieron una dimensión en específico para este ejercicio, y yo les traigo esto como para ilustrar cómo se realiza esta construcción. Bien, las profesoras, a propósito del momento en que hicimos esto, el curso en que estaban trabajando, etcétera, seleccionaron dos objetivos de aprendizaje, uno de los cuales está dentro de la priorización curricular, que es el OA 15, de tercero básico, que tiene que ver con demostrar que comprenden la relación que existe entre figuras 3D y 2D, y otro que tiene que ver con describir figuras a partir de sus elementos constituyentes. Entonces, las profesoras, ¿qué es lo que hicieron? Pensaron, ¿qué es lo importante de aprender en relación con estos objetivos? ¿Cómo es importante que lo hagan? ¿Y para qué? Y este para qué es el elemento que nos da más espacio como docentes a dotar de sentido el currículum, que es algo que habitualmente no tenemos opciones o espacios. Bueno, acá hay un para qué que es claro, definido desde el comienzo y que también es evaluable. El para qué no queda en la consigna del criterio, sino que también es necesario involucrarlo, incluirlo en las distintas situaciones de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué van a aprender los estudiantes a partir de estos objetivos, según la decisión que tomaron estas profesoras de esta comuna del sur? Dice, se refiere a la capacidad de comprender la relación que existe entre figuras 2D y 3D y de generalizar conceptos geométricos. Un aprendizaje súper importante desde el contenido. ¿Cómo? Construyendo figuras 3D y describiendo los elementos primarios que las conforman y transfiriéndolo a nuevas situaciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de aprender esto? Con el objetivo de reconocer en su entorno las formas que tienen los elementos de la naturaleza y de las construcciones hechas por el hombre. En cierta manera, ¿cierto? Es interrelacionar el qué, el cómo y el para qué, o sea, los contenidos, las habilidades y las actitudes, de manera que podamos dotar de sentido este aprendizaje en el contexto específico en que los estudiantes están transitando su vida cotidiana. Para finalizar,
En relación con lo mismo, les quería comentar esta cita que escuché el jueves pasado, creo, en una conferencia de Fidel Oteiza, que dice: la búsqueda de criterios para la priorización puede ser el germen de un pensamiento más profundo acerca de lo esencial. El profesor Fidel, bueno, él es doctor, ha trabajado desde los 70 en el currículum de matemática en Chile, trabajó con Paulo Freire en su momento, y ha estado en el marco curricular, en las distintas reformas que se han realizado, y también trabajó en la priorización. A propósito de la priorización, fue la conferencia que está en YouTube. Les podría dejar el link más rato, porque en verdad está súper interesante, no solo para los profesores de matemática. Y él hace una reflexión en torno a la importancia de, como docentes, centrarnos en pensar por qué es importante que los estudiantes aprendan lo que están aprendiendo en la escuela. Y él hace una reflexión bastante importante también con que esta situación, contexto en particular, en que tenemos un currículum priorizado, es una oportunidad de tomarnos el currículum y de verificar para qué nos sirve efectivamente cada uno de estos elementos, porque habitualmente tenemos un currículum tan extenso que es difícil tanto para docentes como para estudiantes detenernos a pensar, detenernos a sentir y a sentirnos en relación con el conocimiento que vamos adquiriendo y con la vida cotidiana que vivimos. Entonces, este es un momento importante y, bueno, me parece interesante esta cita en el sentido que nos invita a reflexionar por qué, cada uno de su disciplina, por qué estamos enseñando y los estudiantes están aprendiendo lo que nosotros les estamos enseñando. Bueno, en síntesis, los criterios ponen el foco en lo central, en el trabajo colaborativo, simplifican nuestro trabajo en la medida en que democratizamos la tarea evaluativa, valoran y favorecen la diversidad, comprometen al estudiante con estas metas que son ya conocidas desde el momento inicial a las situaciones, favorece la comunicación entre estudiantes, estudiante-docente, y la comunicación en relación también con el contenido que se está trabajando, y sacan el foco de la competencia, de una vez por todas, entre estudiantes, para centrarse en su propio progreso. Muchas gracias. Mariana, ¿algo que comentar? Nada, muchas gracias por la escucha, ansiosa por las preguntas, por las experiencias que nos puedan comentar la escuela respecto a su propio progreso. Los ejemplos que presentamos con Claudio son ejemplos propios del contexto donde nacen nuestros criterios. Cada escuela, cada ciudad, cada lugar donde se confeccionan los criterios le pertenecen al lugar, propiamente tal, porque responden a las necesidades de cada escuela y de cada liceo. Gracias, Mariana. Ahí sí. Bueno, agradecer a Mariana y a Claudio. Un aplauso, gracias, eso, Constanza, muy bien. Sí, me parece que es bien aclaradora la presentación, y además muestra ejemplos bien claros y contextuales, así que eso es lo primero. Yo dejaría entonces ahora, antes de que ustedes pudiesen anotar preguntas que le podamos hacer a Claudio y a Mariana por el chat, yo las voy sistematizando, mientras que damos una vuelta por los colegios, donde vamos mostrando cómo lo han hecho desde la experiencia, porque esta es una propuesta que muestra Claudio y Mariana, pero a veces dista, o a veces es muy coherente, o a veces puede ser distinta, pero que tiene que ver más bien con las realidades de cada escuela. Entonces, yo partiría como por el orden que se fueron presentando. Santa Teresa de los Andes, de Bulnes, a la profesora Romy, le damos 3 minutitos, porfa, para que nos cuente. Va a exponer Jocelyn Leiva, del Colegio Teresa de los Andes. Jocelyn, perdón. Sí. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Leiva. Quiero compartir con ustedes algunas de las prácticas que hemos implementado en torno a la priorización de objetivos de aprendizaje en nuestro establecimiento. Siempre manteniendo el desafío de incorporar los criterios en la práctica como estrategia de priorización curricular, ¿cierto?, para avanzar en el aprendizaje profundo de nuestros estudiantes. La implementación de la priorización curricular, bueno, nos ha llevado a la reflexión
a la elaboración y al rediseño de nuestros planes de trabajo, ¿cierto?, en torno a los aspectos tanto pedagógicos como socioemocionales de nuestra comunidad. Algunas de las prácticas que nosotros hemos implementado, primero ha sido el trabajo colaborativo, interdisciplinar, ¿cierto?, con o sin aprendizaje basado en proyectos, y además el trabajo colaborativo con los docentes del programa de integración escolar de nuestra comunidad. Este trabajo ha sido enriquecedor porque nos ha permitido aunar criterios, ¿cierto?, en torno a la flexibilización y también a la carga pedagógica de nuestros estudiantes, ya considerando en esto lo que es el objetivo imprescindible, integrador y significativo, y también respondiendo a sus niveles de implementación, como ustedes también lo mencionaron en la presentación. ¿Qué desafío tenemos nosotros en relación al trabajo colaborativo? Bueno, adaptar el trabajo de la colaboración a esta nueva metodología que todos estamos implementando, que es el teletrabajo, ¿cierto? Considerando todos los factores que pueden interferir en una comunicación efectiva. La idea es adoptar a plenitud esta metodología según vaya siendo pertinente, de acuerdo a los cambios que vamos teniendo en nuestro contexto. Una segunda práctica que nosotros realizamos son los procesos formativos de evaluación. ¿Ya? Estos son a través de la heteroevaluación, utilizando rúbricas, listas de escotejo, escalas de apreciación, y también nos vamos encaminando a lo que es la autoevaluación, la cual, ¿cierto?, se define como la capacidad de los estudiantes para poder reflexionar y evaluar su propio desempeño y su aprendizaje. En este aspecto también tenemos desafíos. Primero, lograr generar, ¿cierto?, en nuestros estudiantes un alto grado de conciencia en torno a lo que se espera como logro de aprendizaje, para que así ellos puedan evaluar su propio desempeño, ¿ya? Además del grado de madurez que ellos deben tener para poder tomar conciencia del proceso y darle la importancia que corresponde. También, ¿cierto?, ¿por qué en el tema de la importancia? Porque normalmente los niños, al asociarlo a una calificación, no logran hacer un proceso puro de autoevaluación, ¿ya? Y también hay estudiantes que son muy autocríticos y subvaloran su desempeño. Otro desafío en torno a la autoevaluación, nosotros creemos que avanzar en procesos de autoevaluación, puesto que hacerlo de forma rigurosa implica primero un conocimiento acabado de la disciplina, ¿cierto?, tener claridad de cuáles son los objetivos de aprendizaje y también las habilidades comunicativas para poder expresar esta reflexión que ellos hagan en esta autoevaluación. Otra estrategia u otra práctica que hemos estado implementando, ¿cierto?, es la retroalimentación, que la realizamos a través de vías virtuales, en donde cada estudiante recibe, luego del trabajo o los periodos de aprendizaje remoto, una retroalimentación personalizada e individual. ¿Cuáles son nuestros desafíos en torno a la retroalimentación? Primero, avanzar a una cultura de retroalimentación, ¿cierto?, efectiva, donde los estudiantes consideren y reciban tanto el comentario, la crítica o la recomendación como algo positivo, ¿cierto?, que vaya encaminada hacia la mejora y además que esté enmarcada en un contexto de aprendizaje. Y que esta retroalimentación pueda ser usada, ¿cierto?, para que ellos puedan llegar a un proceso metacognitivo y preguntarse cómo voy, a dónde quiero llegar, dónde estoy, ¿cierto?, cómo voy avanzando. Y además, algo no menos importante en la retroalimentación, es centrarla siempre en la tarea, en el proceso y en la autorregulación, y jamás en la persona. ¿Ya? Es muy importante. Y como cuarta práctica, ¿cierto?, estamos empezando a implementar lo que es recoger evidencia a través de los logros de aprendizaje, a través del instrumento de portafolio, en donde la evaluación, ¿cierto?, está al servicio del aprendizaje. Esto lo estamos empezando a implementar, así que tenemos que ver qué desafíos van a surgir cuando ya vaya avanzando la implementación. Bueno, y como se dijo, ¿cierto?, en la presentación, uno de los objetivos principales de la evaluación es proveer de información al docente, ¿cierto?, respecto al desempeño de los alumnos y alumnas para tomar decisiones pedagógicas apropiadas. En este sentido, les quiero comentar de que cada proceso de evaluación, ¿cierto?, cada instrumento en sí mismo es capaz de entregarnos información, y lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, ¿cierto?, es qué hacer con esa información que el instrumento nos provee. Siempre pensando en que esta tiene que ser hacia la mejora, ¿cierto?, más aún del proceso de aprendizaje de los niños y niñas. Eso sería. Muchas gracias.
Gracias, Jocelyn. Yo destacaría de estas prácticas esto de la coevaluación o avanzar hacia la autoevaluación y la retroalimentación. Destacaría ahí la centralidad que tienen los estudiantes y de los profesores sobre los criterios. Cuando los estudiantes comprenden los criterios, pueden generar mejores comentarios a sus compañeros, pueden generar mejores comentarios hacia sí mismos respecto de cuánto me falta por avanzar y qué es lo que logré bien y qué puedo seguir superando. Por tanto, tanto en la coevaluación, la autoevaluación, la retroalimentación, se vuelven y el análisis de evidencia como práctica de portafolio, se vuelve súper importante la comprensión que tengamos de los criterios. Eso, muchas gracias, y ahora invitamos al Colegio Artístico de Machalí. Entiendo que Valesca Ormazábal nos va a contar. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, ahora se escucha bien. Ya, bien. Yo soy la profesora Valesca Ormazábal y estoy representando a mi colegio artístico Santa Teresa de Machalí. Para comenzar, desde hace un tiempo todo este establecimiento veníamos reflexionando sobre la necesidad de una metodología de enseñanza innovadora y eficiente para lograr aprendizaje de los niños, que eso era uno de los factores que a nosotros nos complicaba. Fue así como trabajar por proyectos ABP, y en un comienzo me incluyo, ¿ya?, en la cual entregamos la enseñanza tradicional. Comenzaron a surgir ciertos cuestionamientos, incertidumbres sobre su efectividad. Con el transcurso del tiempo, de que esta metodología promueve en el alumno habilidades. Valesca, no se escucha muy bien. No sé si... Valesca, no se escucha muy bien. Quizás si apagas la cámara y dejas abierto solo el micrófono. Lo voy a hacer desde mi celular. Ok. ¿Ya? Sí, dale. Si quiere, empezamos seguimos con el colegio de Henderson y después le damos de nuevo el espacio para que no esté tan apurada ni... ¿Ahí? ¿Ya? Ah, pero ahí volvió. Perfecto, ya. Fuiste muy rápida, ya. ¿Comienzo nuevamente o sigo? Sí, prosigue. Ya. Como dije anteriormente, durante la ejecución de esta modalidad de enseñanza surgen interrogantes y reflexiones en nuestro equipo. Por ejemplo, si el alumno pasa a ser protagonista de su propio aprendizaje, ¿dónde aprende del otro? Si el proceso de aprendizaje tiene más validez que una nota final, ¿por qué seguir calificando? ¿Qué tan importante es una evaluación sumativa? Si buscamos monitorear el proceso de aprendizaje de forma continua, nos parece relevante evaluar formativamente. Aquí comienza toda nuestra planificación, se modifica al introducir y crear criterios transversales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que son interdisciplinarios, que se trabajan en todo momento en diversas asignaturas que son parte de un proyecto. Este trabajo se realiza en conjunto con el equipo de gestión y docentes. En primer lugar, me acuerdo que analizamos nuestro proyecto educativo, luego nos preguntamos, ¿qué perfil de niños queremos que egrese de nuestra institución? ¿Qué consideramos relevante potenciar en nuestros niños? ¿Hacia dónde queremos llegar? Bien, y a partir de esas incógnitas, sacamos 6 criterios de nuestro proyecto,
que es autonomía, creatividad, colaboración y liderazgo, pensamiento crítico y de resolución de problemas, comunicación y gestión de la información. Cada uno de ellos fueron definidos de manera conjunta y se trabajarían en forma trimestral, ¿ya? 2 criterios por trimestre. Cada grupo, según el ABP, seleccionarían sus criterios a implementar en sus planificaciones. Por otro lado, surgen los criterios por asignatura o de evaluación, como le queremos llamar, que presta énfasis a la priorización curricular. Aquí cada profesor debe sintetizar los objetivos de aprendizaje a utilizar en compañía de los profesores del proyecto, donde se visualizan la articulación de los objetivos a entregar a los niños, ¿ya? Estos criterios deben responder al qué, que tiene que ver con los objetivos curriculares, al cómo, que apuntan a las habilidades que queremos potenciar en los niños, y el para qué, que tiene que ver con lo actitudinal. A su vez, cada criterio de evaluación se desglosa en nuestra planificación en las actividades en el cual debemos evidenciar el desarrollo de los criterios, y por otro lado se desglosa en habilidades a evaluar. Según el nivel de logro o habilidades alcanzadas por cada niño, se van categorizando. Este trabajo nos permite conocer una progresión o avance de los niños que van alcanzando. Esta planificación habla de un trabajo colaborativo constante. Estos criterios nos reducen los interminables objetivos de aprendizaje y a poner énfasis en lo cualitativo sobre lo cuantitativo. Como equipo concluimos que una nota estigmatiza o castiga, no nos aclara cuánto aprende realmente un niño. Por tal motivo, en nuestro colegio se opta por eliminar la nota de manera progresiva. ¿Aló? ¿Aló? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Vale, es que tengo un poquito de problemas de conexión. Sí, pero se escuchó bien, sí, muy bien. Y, hemos venido trabajando en nuestro establecimiento, somos nuevos en este trabajo, pero aquí estamos dándole hacia adelante. Muy bien, yo destacaría de la propuesta del Colegio de Machalí la vinculación de los criterios con finalidades educativas integrales, no reducidas solo a una asignatura en particular, sino el criterio mirando finalidad de qué es lo que queremos educar como proyecto educativo del colegio. Eso yo lo destacaría. Y lo segundo, una cosa que también se mencionó Jocelyn en la presentación anterior, es todo el trabajo colaborativo. Yo creo que hay algo que el enfoque de evaluación formativa nos está proponiendo una forma de trabajar como profesores distinta, dejar esa individualidad a mirarnos y a trabajar en conjunto. Creo que genera un tipo de profesor distinto. Le damos paso entonces al Colegio Humberston de Iquique, a la profesora Caterina Mena. Hola, Catherine Mesa. ¿Me escuchas bien? Sí, perdón, ¿sí? Catherine Mesa. Y ahora sí. Hola, buenas tardes. Gracias por este espacio, por este momento que es tan importante para nosotros en este contexto, ¿cierto? Que estamos todos nosotros los profesores adaptándonos y viviendo. Bueno, te cuento un poquito y les cuento a todos, chiquillos. Nosotros, bueno, yo soy profesora de matemática actualmente, 3º y 4º básico, y quería contarles más o menos la experiencia que hemos tenido nosotros como el departamento de matemática, y también vamos a hablar un poquito en forma general. Escuchando a las otras intervenciones anteriores, rescato mucho trabajo colaborativo, como decía José Miguel, y eso ha sido fundamental en nosotros. Creo que uno de los aspectos fundamentales que hemos tenido en nuestro trabajo y nuestra preparación en esta época de pandemia fue el trabajo colaborativo desde un departamento. Actualmente trabajamos desde ya el año pasado cohesionados con enseñanza media. Básica y media trabajan en un solo todo.
no somos dos islas y eso nos ha permitido en aprender muchísimo, muchísimo. Actualmente, como tuvimos que cambiar mucho nuestras prácticas, muchos de los profesores de enseñanza media amablemente bajaron su experiencia, ¿cierta? Algunos más tecnológicos, y nos prepararon de mejor manera a los de básica, ¿cierto? La parte tecnológica, etcétera. Actualmente hemos estado en muchas reuniones, con muchas reflexiones, revisión del currículum priorizado, revisión de los niveles, de las habilidades, para tomar decisiones. Actualmente hemos estado tomando la decisión en básica, estamos trabajando con una habilidad en matemáticas, resolución de problemas, esa es como nuestra habilidad principal, comunicar y argumentar. Y en base a eso vamos tomando obviamente la otra habilidad de modelar, representar, ¿cierto? Pero nuestro piso va a ser resolución de problemas por un tiempo. Más que nada porque estamos en un contexto tremendamente aproblemado, por decirlo de alguna manera, y nos estamos tomando de toda esta información que tenemos para poder elaborar unas clases mucho más significativas. Creemos mucho en el significado. Estamos plenamente enfocados en trabajar con los chicos, acercándolos a la asignatura. Creemos que en estos momentos, con todas las variables que tenemos, que hay niños que no se están conectando, con miles de dificultades, creemos firmemente en que cuando tú acercas a los chicos a tu asignatura, todo se da, todo fluye, ¿ya? Se da la evaluación, se da que no hay estresor de por medio, con una clase participativa, entretenida. Entonces, estamos en eso. Contándoles un poquito que actualmente en enseñanza media se están trabajando varios proyectos interdisciplinarios, donde se comparte la experiencia, filosofía con matemática, matemática con ciencia, con educación física, todo cohesionado, ¿ya? Obviamente trabajando también con los instrumentos de evaluación, mucha rúbrica, esto es muy transversal en todo nuestro colegio. La rúbrica como un instrumento que permite, eso es lo que decían en su presentación Claudio, que permite, ¿cierto?, ir viendo el chico, que pueda visualizar cuánto me falta para yo poder llegar al mejor ¿cierto?, nivel de logro. Eso que no sea tan punitivo, que sea tan... como es nuestra evaluación antiguamente tradicional, ¿cierto? Nosotros como colegio estamos recién partiendo, ya llevamos en nuestro segundo año participando en EPA, para mí es la primera presentación que hago acá, así que bien por eso. ¿Qué más les podemos contar? Bueno, ocupamos mucho también en los proyectos, ¿cierto? En básica también se está trabajando con proyectos interdisciplinarios, artes, con lenguaje, y más que nada, bueno, buscando lo mejor que sea para que sea un aprendizaje significativo para nuestros estudiantes, ¿sí? Estamos en un contexto difícil, preocupante, pero no hemos bajado la guardia. Como colegio estamos con una excelente asistencia a clase, y eso permite también tener como más ganas de seguir, ¿cierto? Mejorar nuestras prácticas, mejorar nuestras clases, para que nuestros chicos puedan, ¿cierto?, aprender en este contexto tan complejo como estamos viviendo. Eso. Muchas gracias, Catherine Mesa. Ahora sí, lo digo bien. Destacar también aquí como lo que mencionaba Claudio, esto de que la priorización o la mirada del currículum en el contexto de emergencia es también es un desafío profesional, y un desafío y una oportunidad de mirar el currículum no como la cobertura, sino desde el trabajo interdisciplinario, por ejemplo, y empezar a fomentar el desarrollo de otras habilidades. Es muy distinto cuando en un mismo trabajo aparecen dos disciplinas. El desarrollo cognitivo es mucho más desafiante para los y las estudiantes. Así es que, bueno, felicitaciones por esa... invitaría entonces al Colegio Divino Maestro Yesenia Torres, entiendo. Sí, buenas tardes a todos.
Mira, yo me voy a referir un poco a lo que es la priorización curricular que nosotros hemos llevado y mi colega también quiere hacer una intervención cortita, ¿ya? Entonces vamos a distribuir los 3 minutitos para que no se preocupen, ¿ya? Bueno, en cuanto a la priorización curricular, nosotros ahora llevamos casi 2 años desde que nos interiorizamos en esto de priorizar los objetivos, ¿ya? Y esto nació a partir de una asesoría que nosotros tuvimos por parte del jefe técnico de la Provincial de Educación de acá de nuestra comuna, en donde nos dio los lineamientos y básicamente una guía para nosotros implementar este trabajo en el establecimiento. Entonces lo que hicimos fue en nuestras sesiones de reflexión pedagógica, los docentes comenzaron a trabajar en esta suerte de organización curricular, donde nos enfocamos básicamente en el propósito de la unidad didáctica de cada asignatura. Entonces lo que ellos hacían era relacionar los objetivos de aprendizaje con el propósito de la unidad. Y todos aquellos objetivos que se relacionaban mayormente con el propósito, nosotros los catalogamos como objetivos de primer orden. Y aquellos objetivos que acompañaban o potenciaban a estos otros objetivos los dejamos categorizados como objetivos de segundo orden. ¿Ya? Fue un trabajo arduo, largo, bastantes sesiones, pero los docentes pudieron llevarlo a cabo y tuvimos una visión mucho más amplia de cuáles eran los objetivos más relevantes, por así decirlo, y a qué teníamos que apuntar. ¿Ya? ¿Cuáles eran los objetivos que teníamos que darle prioridad, desarrollarlo al tiro, y otros que podíamos desplazarlo o desarrollarlos de otras formas? Bueno, también me gustaría recalcar el trabajo que nosotros hicimos con lo que es la progresión curricular, ¿ya? Si ustedes saben que el Ministerio de Educación nos ofrece una progresión curricular a partir de primer año básico. Nosotros quisimos ir un poquito más allá y la hicimos o investigamos un poquito, tomamos las bases curriculares de educación parvularia nueva, las comparamos con las de primero básico y hicimos esta progresión, porque sentimos que tenemos que incluir a los más chiquititos. Es muy abrupto el cambio que tienen desde educación parvularia a enfrentarse a la enseñanza básica, ¿ya? Y esta misma progresión que hicimos entre kinder y primero nos ayudó para definir los objetivos de primer y segundo orden de los que le hablaba en primero básico, ¿ya? Y bueno, actualmente nuestro colegio está utilizando la priorización curricular que entregó el Ministerio de Educación, pero al comienzo de esta emergencia sanitaria, cuando nadie sabía qué iba a pasar y no había certeza de si volvíamos a clase, y se fue aplazando esto del retorno, nosotros decidimos tomar el trabajo que teníamos hecho de los primer y segundo orden y lo pusimos en práctica. Los profesores comenzaron a trabajar con eso y para hacer el acompañamiento pedagógico al estudiante, y cuando llegó esto cuando enviaron la priorización curricular del Ministerio de Educación, lo que hicimos fue homologar los objetivos que estábamos trabajando con nuestro trabajo, con lo que ya teníamos, con el que venía del Ministerio de Educación y así poder seguir trabajando, que es lo que estamos haciendo ahora. Ya nosotros estábamos trabajando de esa forma. Y mi colega ahora quiere intervenir un poquito. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Más que nada complementar lo que comenta Yesenia, que efectivamente es un trabajo curricular que lleva ya 3-4 años lo que es la priorización, pero sí que este año lo validamos y lo homologamos con la propuesta que mandó el Ministerio de Educación con la priorización que ellos entregan de estos meses, ¿ya? Complementando también en relación a la evaluación, la cual lleva desde el año pasado un trabajo de evaluación también para el aprendizaje, y donde sí hemos colocado énfasis en el proceso de aprendizaje, más que en la calificación. El año pasado ya lo hicimos con primero básico y este año estábamos con primero y segundo. Y a raíz de todo esto tomamos la decisión de poder realizar esta evaluación ahora en agosto, estado de avance, donde también lo vamos a hacer con una mirada de proceso a través de este tipo de evaluación.
Eso, bueno, muchas gracias. De nuevo recalcar la mirada que hay dada la temática de hoy, la relación entre criterios de evaluación y la apropiación curricular. Es interesante eso, después se los pregunto o después nos pueden contar un poco más qué criterios se ocuparon para decidir qué objetivos son de primer orden y de segundo orden. Pero se los dejo para la vuelta, ¿ya? Voy a dejar ahora al Colegio Santa Inés, representada por Constanza Carachi, nuestra Constanza. Dale. No se te escucha. ¿Ahí? Ahora sí. Dale. Ya, ahora sí. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Voy a intentar ser súper breve en esta presentación y quiero partir comentando que yo creo que el primer antecedente más importante que tenemos es que fue lo significativo que fueron los talleres y el proceso de formación de la red del año pasado, ya que pasar por un proceso de formación relacionado a criterios de evaluación nos ayudó a enfrentar de mejor forma el contexto de pandemia. ¿En qué sentido? Que a la hora de preguntarnos, cuando recién empezó todo esto, como hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a abordar los elementos pedagógicos? No fue tan complicado ponernos a pensar en qué era lo central de cada asignatura, porque fue un proceso que ya vivimos el año anterior. Y bueno, además nosotros somos un colegio bastante pequeño, entonces todas las profesoras de prekinder a octavo, considerando las profesoras de asignatura y a las profesoras del PIE, ya estábamos un poco más familiarizados con EPA. Entonces ya todos habíamos participado de un proceso de construcción de criterios holísticos pensados en un proceso más que para un hito o actividad final. Entonces yo creo que eso nos ayudó mucho para enfrentar este proceso actual. Lo otro es que, bueno, como hemos estado trabajando nosotros en el colegio, es que para descomprimir un poco el trabajo para los estudiantes y para los profesores, estamos trabajando con 2 asignaturas por semana. Y partió bien, pero después nos dimos cuenta que existía poca continuidad, porque en el fondo los estudiantes en la primera semana tenían lenguaje y arte y después no tenían nada relacionado con eso hasta el mes siguiente. Entonces aquí surge un poco la idea de realizar proyectos interdisciplinarios que den una continuidad a todas esas asignaturas. Y eso nos ha funcionado un montón porque además son proyectos que están relacionados con habilidades centrales de las asignaturas más que con contenidos u objetivos específicos. Y lo otro que también quiero rescatar que es súper importante tiene que ver con el carácter contextual de estos proyectos. Que es decir, no son solo cosas que son entretenidas o dinámicas, sino que se relacionan directamente con el contexto de los estudiantes. Por ejemplo, ahora el séptimo básico empezó un proyecto que se llama Viviendo la Adolescencia, que es algo que ya los atañe directamente a ellos. El quinto básico estuvo trabajando bajo la temática de cómo es el lugar donde vivo, cómo es la comunidad donde yo vivo. Entonces también nos parece que es importante ir haciendo esos vínculos, no solo de la habilidad, sino de esa habilidad puesta en práctica en un lugar y en un tiempo determinado, que sería el contexto de los estudios. Y por último, para cerrar un poquito, me sumo a las palabras anteriores donde destacan la importancia del proceso del trabajo colaborativo entre profesores. Yo creo que sin contar con esos espacios es muy difícil llevar a cabo este tipo de innovaciones porque es sumamente necesario que todos formen parte, que todos se interioricen sobre el tema, que todos aporten y que todos trabajemos en pos de lo mismo, que no quede en el fondo como iniciativas individuales de cada profesor, sino que sean también perspectivas institucionales, porque si no, ¿qué pasa? Que se digrega un poco, que uno se convierte quizás en el profe medio hippie y otro el profe más estricto, entonces es súper importante que sea una perspectiva institucional donde todos estemos involucrados en lo mismo. Y eso sería de parte del Colegio Santa Inés.
Súper. Había algo que no se había mencionado quizás con tanta claridad, Constanza, y te lo quiero comentar, esto de hacer más visible la realidad del para qué se enseña. O sea, el currículum, el currículum no son como las tablas de Moisés, así, sino que es algo que uno tiene que mirar desde el contexto, desde nuestras necesidades, y así interpretar el currículum como un texto que está abierto a nuestra comprensión para nuestros estudiantes. Y ahí los criterios nuevamente ayudan a esa traducción, si uno se quiere llamarlo así. Así que destaco eso, Constanza, muchas gracias. Dejo entonces a Carla del Colegio Ciudad de Berlín. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Me presento, soy Carla Varas, jefa UTP de la Escuela Ciudad de Berlín. Como dije anteriormente, esta es nuestra primera participación en la red. Vinimos hoy día mucho, el equipo UTP, nuestro director y profesores que han trabajado o que ya se integran al proyecto de evaluación sin notas, como hemos llamado nosotros, que comenzamos desde el año pasado a trabajarlo en un primero básico, a raíz de todo lo que implica el decreto 67. Dentro de lo que nos ha pasado este año con respecto al trabajo, encontramos que cosas valiosas que han surgido es la sistematización del trabajo colaborativo, tanto por subciclos como por asignaturas, como también por departamentos. Y a raíz de eso, nuestro proceso de... ¿Se escucha? A raíz de ese proceso de pandemia que estamos viviendo y sobre lo que aborda hoy día el tema de qué es la priorización y los criterios, lo primero que hicimos fue apropiarnos de este tema, leer las propuestas que establecía tanto el Ministerio como el Colegio de Profesores, darnos un tiempo para la revisión tanto de bases curriculares como de planes y programas. El equipo UTP estableció una propuesta que fue presentada a los docentes y en esa propuesta se establecieron tipos de reuniones, finalidades, criterios, etc. Y sobre lo que nos convoca hoy día en esta reunión, que es parte de los criterios, dentro de esos criterios que determinamos para empezar a realizar esta priorización, está la selección e integración de objetivos de aprendizaje a partir de esos saberes que son imprescindibles para cada nivel y asignatura, que abordan las habilidades centrales de la asignatura y que posean fines educativos globales, que se puedan integrar o que sean globalizadores. Y además que consideren las características propias de nuestros estudiantes, la territorialidad, las condiciones de vulnerabilidad y las realidades que viven en sus casas. El otro indicador relevante es el contexto específico en el que estamos viviendo, y eso considerando tanto los tiempos disponibles del docente como los estudiantes y su conectividad en esta realidad que tenemos ahora. Luego de eso, se realizaron reuniones por asignaturas, en donde cada uno de los docentes presentaba su priorización. En esas reuniones se construía un objetivo más integrador, por eje. Para poder determinar los indicadores de esos objetivos, los docentes tenían, y tienen en realidad, tienen completa libertad sobre la reescritura de estos objetivos, sobre las formas de aglutinar los objetivos en base a conceptos generales que tienen los objetivos en general, y a redactar uno nuevo o a crear uno nuevo, que es lo que nos pasó el año pasado con el primero básico, que hubo varios objetivos creados por las docentes, y a la vez también crear los indicadores correctos para eso. En esa tarea vamos, que es la tarea 1. Ahora nos viene la tarea 2, que es luego de esta selección y de esta reunión por asignatura, es sintetizar eso a un objetivo por eje, y que ese objetivo nos dé una visión global de lo que resta del año, porque en realidad nosotros hasta ahora estamos trabajando con desafíos, pensando que esto no iba a tener tanto tiempo de desarrollo, que íbamos a lo mejor en este instante ya estar hablando de que íbamos a volver y no tener esta incertidumbre. Por lo tanto, hay decisiones en relación a la creación de criterios y a la evaluación que vamos a empezar a tomar ahora.
luego de un receso que estamos teniendo, para comenzar un segundo semestre ya con cosas más tangibles y más concretas para los apoderados. Cosas que nos han surgido ahora, que luego de esta síntesis de asignatura para tener la visión general, va a venir un trabajo por departamento, en donde vamos a generar ojalá una nuclearización entre las asignaturas de cada uno de los departamentos, para que puedan generar proyectos articulados, ya sea escenarios, proyectos por ABP, o desafíos, como es lo que hemos estado trabajando. ¿Qué más con barreras importantes que nos ha surgido con esto? Es los apoderados, que si bien los apoderados de primero básico, que son los que ya estaban más enterados de un proyecto, no hemos nosotros, y es un error de escuela, de establecimiento, no hemos nosotros masificado la comunicación del tipo de paradigma educativo que tenemos. Por lo tanto, los otros apoderados están como que desean que se pasen contenidos, que se pasen materias, que se encuentren cuadernos llenos, tanto en lo que teníamos en la realidad del año pasado como ahora. Y en razón de eso tenemos que hacer algunos ajustes que tienen que ver con el comunicar decisiones. Y a lo mejor extender también la evaluación formativa en general a todos los docentes. Sobre todo ahora que tenemos la oportunidad de poder hacerlo bajo el contexto de pandemia que estamos viviendo. Eso. Darle las gracias, estamos muy agradecidos de poder integrar esta red, porque así compartimos experiencias, vivencias, objetivos, y podemos de alguna manera acompañarnos en algo innovador. Eso, José Miguel. Bueno, muchas gracias y por compartir la experiencia. Yo subrayaría ahí algo que por el trabajo que conozco de Valparaíso, en la construcción de criterio, algo que subrayó Carla es la territorialidad, o sea, el contexto donde se mueven, no solamente es el contexto de vulnerabilidad o no vulnerable, sino que más bien es dónde está situado nuestros colegios, con qué gente se comunican, dónde están los vecinos de estos colegios. Básicamente, porque eso también es parte de aprender en el contexto, un aprendizaje situado, ¿no? Nos queda poquito de tiempo, son casi las 5:30. Dejaría una breve ronda de preguntas, quizás si es que surgen para Mariana o con Claudio, y para ir un poco cerrando. Sí. Cote, disculpa. Sí. Hay una pregunta en el chat de Leo Díaz, de Ciudad de Berlín, que pregunta por la diferencia entre finalidad y objetivo específico. ¿Podríamos referirnos un poquito a eso? Para no dejar la pregunta... Sí, no la había visto. ¿Te quieres referir a esa diferencia? Sí, pues puedo hacerme cargo de la pregunta. Solo comentar que tiene que ver con un tema de paradigmas, porque desde el aprendizaje conductista se establece que para conseguir un aprendizaje complejo es necesario el tránsito que se realiza, considera fragmentar este aprendizaje que es muy complejo en determinados aprendizajes más sencillos, y una vez que uno transita a través de todo este conjunto de aprendizajes más sencillos, se conseguiría este aprendizaje complejo, que es como está fundamentado la escuela de orientación tradicional, ¿cierto?, conductista, como lo hemos mirado habitualmente y como hemos considerado los objetivos de aprendizaje hasta los tiempos de ahora. Sin embargo, la evaluación para el aprendizaje nos propone que orientemos nuestras evaluaciones en el sentido de las grandes finalidades de las disciplinas, que ya no son cumplir con objetivos específicos o fragmentos de grandes aprendizajes, sino progresar de manera compleja en el sentido de involucrar conocimiento, habilidades y actitudes hacia conseguir un aprendizaje situado, complejo, relacionado al contexto, etc. Por ejemplo, desde mi disciplina, que es la matemática, una gran finalidad es la habilidad de desarrollar el pensamiento matemático.
Entonces yo establezco distintos caminos y distintos niveles de progresión para poder desarrollar ese pensamiento en los estudiantes. Sé que es poco riguroso lo que voy a hacer, pero voy a citar un meme un poco para ilustrar esta idea. No sé, yo me he pillado varias veces por ahí en distintos lugares de la internet un meme que dice: han pasado 34 años y aún no uso el cuadrado de binomio. Y me lo pillaba hartas veces y me da un poco de pena y un poco de risa, porque en verdad, a partir de experiencias de ese estilo, sucede que la gente piensa que es mala para la matemática, que la matemática no sirve si no es en ámbitos muy específicos, etc. Y es que hemos errado como campo de la matemática en proponer aprendizajes de ese estilo. Porque ¿qué sentido tiene con mi contexto? Incluso con el mío no tiene tanto sentido ese aprendizaje, que nos dicen los objetivos que hay que aprenderlo, porque si yo aprendo el cuadrado binomio, alguna vez voy a haber desarrollado mi pensamiento matemático. La evidencia contundente dice que eso no necesariamente sucede. Por eso es que, en vez de centrarnos en evaluar si un sujeto, un estudiante, una estudiante, memoriza o no, es capaz de aplicar o no la fórmula del cuadrado de binomio, sería mejor evaluar si es posible, por ejemplo, calcular o distribuir las áreas de espacios comunes de nuestra ciudad de manera más equitativa, por ejemplo, a través del uso de esa fórmula que es la del cuadrado de binomio. Esa fórmula sirve para algo, pero no sirve en sí misma. Entonces lo que haríamos es orientar los aprendizajes a conseguir una gran finalidad. Espero haber contestado de alguna manera esa inquietud de Leo Díaz. O no sé si quieren aportar algo más también, Cote, o quien sea. Ahí, sí, Leo, dice que está, Leo agradece la respuesta. Yo estoy súper de acuerdo, muy bueno el ejemplo, que el objetivo del conocimiento por el conocimiento nos sirve mucho, ¿no? Hoy día nuestros currículum están pensados en desarrollar habilidades, pero esas habilidades también son para ponerlas en práctica en un contexto y que tienen que ver con la formación integral, o sea, pensamiento crítico para algo, por ejemplo, que puede ser una competencia que es transversal, habilidades comunicativas que son puestas para algo, para generar diálogo y democracia y participación. Entonces, a eso se refería con criterios que están más ligados a finalidades. Eso, si se ofrece un poco espacio para otras preguntas. Bien, porque ya estamos en la hora, son las 5:30. Quiero avisar de que esta sesión, como todas las otras sesiones, se han grabado bajo su consentimiento y que las vamos a mandar en un link a través de sus correos, ¿ya? Para que todos puedan acceder. Tengo que solamente agradecer y también anunciar. Hoy día han habido buenas noticias, ¿no? Primero, profesores trabajando y poniéndole el hombro ahí, profesores, así como desde los contextos, eso es súper auspicioso. Lo segundo, que se integren nuevas experiencias, como la que vimos recién con Ciudad de Berlín. Y la tercera es que este año, Red Sin Nota incorpora un componente de sistematización y que en el fondo lo que buscamos ahí es ir recogiendo y sistematizando, haciendo una especie de memoria de esta red. Es muy importante porque a veces las innovaciones se quedan o en el cuaderno de un profesor o en los acuerdos de un equipo en particular, pero no trasciende, y lo que nosotros hemos visto que es muy, muy poderoso es cuando los profesores van sistematizando su propia experiencia y son capaces de verbalizar, de nombrar y de decir desde su forma de ver las cosas, desde su saber pedagógico, cómo hacer cambios, y no esperar que la política pública nos diga cómo hacer los cambios. Así es que eso, quería anunciarles que
a través de los tutores vamos a solicitarle algunas entrevistas que nos puedan ayudar a ir sistematizando esa experiencia y ponerla al servicio de ustedes mismos. Eso es. Bien, pues creo que nos pilló un poco el tiempo. Quiero agradecerles de nuevo y a ver si nos despedimos entre todos. Muchas gracias en particular a Álvaro por el soporte técnico, a Mariana y a Claudio por la presentación y a todos los que participaron, los colegios que participaron, los y las profesoras, muy valiosas las experiencias. Muchas gracias, entonces nos despedimos.